Buenas tardes, compañeros de cuarto semestre. El día de hoy hablaremos sobre el origen de las haciendas y el latifundio. Eh, si bien es conocido acerca de las leyes de reforma, estas leyes de reforma se habían hecho en 1858 con la finalidad de eliminar el poder de la Iglesia. Si recordamos, las leyes de reforma decían que se deberían de quitar todas las tierras ociosas, los baldíos, los predios que no tenían propietario o también los predios que tenían títulos de la época colonial. También se planteó en las leyes de reforma que era necesario eliminar las propiedades de las corporaciones religiosas y dentro de esas corporaciones también incluían a los pueblos de indígenas y a los pueblos de campesinos. Todos estos campesinos, fueron despojados de sus tierras por las leyes de reforma porque no tenían títulos de propiedad o los títulos que tenían eran muy antiguos. Estas propiedades se pusieron a la venta por parte del gobierno y la compraron particulares, pequeños mineros, pequeños comerciantes, empresarios comenzaron a adquirir estas propiedades hasta formar los llamados latifundios. ¿Qué es un latifundio? Un latifundio es una extensión enorme de tierra, es una propiedad en tierra muy grande que pertenece a una sola familia o a un solo individuo. Entonces, a partir de las leyes de reforma empiezan a surgir muchos latifundios en México. Una familia adinerada compra las propiedades de las cuales habían sido despojados los campesinos y conformarán estos latifundios. Vamos a tener aquí una imagen de un latifundio que podemos ver en la computadora. Vamos a ver que es una gran extensión de tierra. Aquí los campesinos están trabajando la caña de azúcar, se supone que es en Morelos, y ellos trabajaban para un latifundista. ¿Qué otra característica vamos a tener durante el porfiriato? Durante el porfiriato van a surgir también las haciendas. Si nosotros bien conocemos, las haciendas no son propiamente del periodo porfiriano, sino vienen desde la época de la colonia. Las haciendas pertenecían a una familia, también tenían grandes extensiones de tierra, pero eran autosuficientes. Al centro de la hacienda va a estar el casco de la hacienda, que era la casa donde vivía el hacendado, su familia. Existían bodegas, existía un molino, ahí llevaban todas sus actividades y además estas haciendas se dedicaban a la producción de determinado, ahora sí, producto. Por ejemplo, había haciendas pulqueras, haciendas graneras, haciendas que se dedicaban a la crianza de cierto tipo de ganado, etcétera. Entonces, durante el porfiriato retomarán fuerza las llamadas haciendas. Al centro estaba el casco de la hacienda, estaba rodeado de tierras de cultivo, tierras para la ganadería y a las afueras de la hacienda estaban las aldeas donde vivían los peones acasillados o los peones que trabajaban para dicha hacienda. Vamos a tener una imagen de una hacienda en nuestra computadora. Si se ve, nos fijamos bien, es una casa muy grande, tiene un lugar para las caballerizas, sus bodegas y la casa de la familia. Bueno, alrededor o en torno a estas tierras, los campesinos, como ya no tenían propiedades, se empleaban para trabajar en las haciendas y en los latifundios por un bajo salario, por un mísero salario. Ellos trabajaban jornales de sol a sol. Había peones acasillados que vivían todo el tiempo en la hacienda, había otros jornaleros de temporada o de temporal que se dedicaban a cultivar, no sé, el día de la temporada de manzanas, la temporada de melones, la temporada de maíz, y pasando esa temporada ya no más trabajaban para la hacienda, pero sí había peones que permanentemente estaban ahí en la hacienda. Vamos a tener que las clases sociales pues eran muy marcada la diferencia. Vamos a tener a los científicos o a los del partido del poder que apoyaban al gobierno.
Vamos a tener una imagen aquí, muy conocida de la época. La gente pobre les llamaba los catrines y las catrinas, ¿verdad? Que era gente sumamente poderosa, económicamente bien. La mayoría de ellos estudiaba en Europa y vestían casi siempre a la usanza francesa. Y por su contraparte vamos a tener a los llamados peones acasillados. Eran campesinos, analfabetas, casi el 90% de la población era campesina, no sabía leer ni escribir y trabajaban para el hacendado. Todo su día lo dedicaban a las jornadas del campo. Muchas veces el padre moría, heredaba el trabajo a su hijo, a su nieto, y así sucesivamente ellos vivían dentro de las haciendas. Vamos a tener aquí una fotografía de cómo eran los peones acasillados. La mayoría de ellos se dedicaba a la agricultura. Pero muchas veces estos peones acasillados vivían en las haciendas porque eran engañados. Si hemos escuchado hablar de la tienda de raya, la tienda de raya era una tienda que estaba al interior de la hacienda y se traían productos a esta tienda. Productos como azúcar, lechita, pan, no sé, algunos medicamentos, lo que se pudiera consumir. Entonces el peón iba, como no tenía dinero, muchas veces no tenían dinero, decían pues anótemelo, posteriormente se lo pago. Y como no sabían leer y escribir, firmaban en la hoja una raya o dibujaban en la hoja una línea diciendo que ellos debían ese producto. Pero pasaba el tiempo, no lo podían pagar, a veces el hacendado hacía ahí fraude, le ponía otras líneas de más y resultaba que el pobre campesino o el pobre peón vivía siempre endeudado. Nunca podía pagar esas deudas, se las pasaba a sus hijos y los hijos a los nietos y por lo tanto siempre vivían endeudados en las haciendas. Además, los peones acasillados recibían maltrato físico, azotes, eran objeto de abuso de los hacendados, no tenían a veces alimentos, se les pagaba por 14, 15 horas de trabajo un salario muy pequeño y por lo tanto sufrían mucho los peones acasillados dentro de las haciendas. Al final de cuentas, todos estos elementos van a marcar un factor para que inicie la Revolución Mexicana. Los peones acasillados, muchos de ellos se unirán a la bola, ¿verdad? Como no sabían ni leer ni escribir, muchos de ellos se unían a este movimiento revolucionario, pero ellos no sabían cuáles eran las proclamas, no sé, del Partido Liberal Mexicano de los Flores Magón, no sabían cuáles eran las proclamas de Madero, de Zapata, solamente ellos se unían porque allí iba la bola. Y eso era lo que decían, vámonos a la bola, porque eran analfabetas, no sabían leer y escribir y solamente se unieron porque sí a este movimiento revolucionario. Entonces vamos a tener que, para concluir, en el porfiriato existía una severa desigualdad social. Por un lado estaban los científicos o los llamados catrines, que eran la gente rica, y por el otro estaban los peones acasillados, campesinos que trabajaban para las haciendas y eran explotados. Bueno, compañeros, agradeciendo su atención, se despide de ustedes el profesor Rubén Santiago y nos veremos en una próxima clase del aula virtual. Hasta luego.